Cuando mi esposo desapareció con mi hija pequeña, aquella mañana de julio, jamás imaginé que tardaría 15 años en encontrarla. 15 años de dolor, de búsqueda incansable, de noches en vela mirando al techo y preguntándome si ella estaba bien, si se acordaba de mí, si sabía que nunca, ni por un segundo, dejé de buscarla. Si estás viendo este video, por favor dale un like, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad me estás acompañando en esta historia. Tu presencia aquí significa mucho para mí, porque contar esto no es fácil. Pero necesito que otras personas sepan que nunca, nunca debemos rendirnos con aquellos que amamos. Me llamo Cristina, tengo 62 años hoy, pero cuando todo comenzó, tenía apenas 26. Era una chica llena de sueños, trabajadora, de esas que se levantan temprano y se acuestan tarde porque creen que el esfuerzo siempre vale la pena. Crecí en una familia humilde en Madrid, mi padre era conductor de autobús y mi madre. Aprendí desde pequeña que nada cae del cielo, que la vida es dura, pero que con dignidad se llega lejos. Cuando conocí a Fernando, acababa de cumplir 22 años y trabajaba como cajera en un supermercado del barrio. Él entraba siempre al final de la tarde, comprando cosas simples, pan, leche, a veces una cerveza. Era alto, moreno, tenía una sonrisa, algo torcida que me hacía sonrojar cada vez que nuestras miradas se cruzaban. La primera vez que realmente habló conmigo, más allá del buenos días y buenas tardes de siempre, fue en un jueves lluvioso. Recuerdo hasta hoy el olor a tierra mojada que entraba por la puerta del mercado cada vez que alguien llegaba. Fernando vino con una bolsa pequeña, solo 3 artículos, y cuando pasé sus compras por la caja, se quedó mirándome con esos ojos castañosos, intensos, y dijo: «Eres la persona más bonita que he visto en este supermercado». Me reí, nerviosa, sin saber si era una broma o si hablaba en serio. Continuó: «Serio ahora, lo digo en serio, tienes una forma de ser que ilumina el ambiente. Puedo invitarte a tomar un café cualquier día de estos». ¿Acepté? ¿Cómo no aceptar? Parecía tan genuino, tan interesado, tan diferente de los demás chicos, que solo querían salir para divertirse sin compromiso. Fernando hablaba de futuro, de construir algo sólido, de formar una familia. En nuestro primer encuentro, en un café sencillo cerca de la Plaza Central, me contó que trabajaba como vendedor en una tienda de materiales de construcción, que vivía solo en un apartamento alquilado pequeño, pero que soñaba con tener una casa propia algún día. Me contó que había venido del interior, de un pueblo pequeño cerca de Toledo, que su madre había muerto cuando él era adolescente y que su padre había formado otra familia. Habló de eso con una tristeza en los ojos que me partió el corazón. «Quiero construir la familia que nunca tuve, Cristina», dijo, sosteniendo mi mano sobre la mesa. «Quiero tener hijos, quiero darles todo lo que no tuve. Quiero una esposa que sea mi compañera de verdad». Aquello me tocó profundamente. Yo también venía de una familia que, a pesar de estar unida, pasó por muchas dificultades. Mis padres discutían por dinero, mi madre vivía cansada, mi padre estresado. Yo soñaba con algo diferente, con un matrimonio basado en el amor y el respeto, donde los dos trabajáramos juntos para construir una vida mejor. Fernando parecía ser exactamente el hombre que esperaba encontrar. Salimos durante 2 años. Fueron 2 años de mucha intensidad, de esos amores que te absorben por completo. Él era atento, cariñoso, me recogía del trabajo siempre que podía, me llevaba flores sin ser una fecha especial, me presentó a sus tíos y primos, con los que aún mantenía contacto. Yo lo llevé a conocer a mis padres, que al principio estuvieron desconfiados, como siempre lo están los padres, pero pronto se encariñaron con su educación, con la forma respetuosa en que trataba a todos. Mi madre decía: «Cristina, este chico es trabajador, es serio, te felicito». Nos casamos en una ceremonia sencilla, en la iglesia del barrio, con solo familiares y amigos cercanos. Llevé el vestido que mi madre había bordado durante meses, blanco con detalles en encaje, y Fernando estaba guapo con un traje azul marino. Cuando sostuvo mi mano en el altar y dijo las palabras del compromiso, vi lágrimas en sus ojos. «Cristina, eres el amor de mi vida», susurró solo para que yo lo oyera. «Voy a hacerte feliz todos los días». Lo creí
con cada fibra de mi ser. Los primeros meses de casados fueron como imaginaba que serían. Vivíamos en un apartamento pequeño de 2 habitaciones que alquilamos con la ayuda de mis padres. Yo seguía trabajando en el supermercado y Fernando en la tienda de material. Por las noches cenábamos juntos, veíamos televisión abrazados en el sofá, hacíamos planes. Él quería mucho tener hijos pronto, decía, que no veía la hora de ser padre, de tener un niño en brazos. Yo también quería, pero pedía esperar un poco, para ahorrar algo de dinero, para estabilizarnos mejor. Él estaba de acuerdo, pero veía la ansiedad en sus ojos. 6 meses después de la boda, descubrí que estaba embarazada. Recuerdo el día en que hice la prueba, un sábado por la mañana. Mis manos temblaban cuando vi las 2 líneas en el resultado. Corrí a mostrarle a Fernando, que estaba tomando café en la cocina. Él me miró a mí, y de repente me levantó en brazos y empezó a girar por la sala, riendo, llorando, gritando de alegría. «¡Vamos a tener un bebé, Cristina! ¡Vamos a ser padres!». Aquella alegría suya era tan real, tan pura, que me sentí la mujer más afortunada del mundo. El embarazo fue tranquilo, a pesar de las náuseas de los primeros meses. Fernando se volvió aún más atento, no me dejaba cargar peso, me preparaba infusiones de jengibre, cuando me sentía mal, iba conmigo a todas. Las consultas prenatales, se quedaba encantado cada vez que veía la barriga crecer, pasaba la mano y hablaba con el bebé, diciendo que estaba ansioso por conocerlo, que iba a ser el mejor padre del mundo. Descubrimos que sería una niña y él quiso llamarla Julia como su abuela, la madre que había perdido. Me pareció hermoso. Pensé que era una forma de honrar su memoria. Julia nació una mañana de primavera, después de 12 horas de trabajo de parto. Cuando la enfermera colocó aquel ser pequeñito y rojo en mis brazos, entendí el significado de la palabra amor incondicional. Era perfecta, con ojos grandes y oscuros como los de su padre, un pelito ralo y oscuro, las manitas minúsculas que se agarraban a mi dedo. Fernando estaba a mi lado, llorando abiertamente, sin vergüenza. «Es preciosa, Cris. Es lo más bonito que he visto en mi vida. Gracias por darme esta hija». Los primeros meses con Julia fueron intensos. Volví a trabajar cuando ella cumplió 4 meses y la dejaba con mi madre durante el... Fernando seguía trabajando en la tienda, pero siempre llegaba a casa ansioso por tomar a la hija en brazos, por bañarla, por hacerla dormir. Era un padre presente e involucrado, de esos que cambian pañales sin quejarse, que se levantan de madrugada. Cuando el bebé llora, me sentía bendecida. Pero fue cuando Julia tenía alrededor de 1 año y medio que empecé a notar algunos cambios en Fernando, pequeñas cosas casi imperceptibles al principio. Pasaba más tiempo al teléfono hablando bajo, a veces saliendo al pasillo del edificio para contestar. Cuando preguntaba quién era, decía que era del trabajo, que el jefe estaba cobrando resultados, que estaba estresado. Empezó a llegar más tarde a casa, siempre con excusas sobre reuniones, sobre clientes difíciles, sobre tráfico. Yo le creía, porque no tenía motivo para no creerle. Fernando nunca me había dado razón para desconfiar de él con el tiempo. Esos pequeños cambios se intensificaron. Fernando se volvió más distante, más callado. A veces lo pillaba mirando al vacío, perdido en pensamientos que no compartía conmigo. Cuando preguntaba si todo estaba bien, sonreía, me besaba en la frente y decía: «Está todo genial, amor, solo es el trabajo». Pero sentía que no era solo eso. Había algo diferente en su mirada, una inquietud que no conseguía descifrar. Julia estaba creciendo, convirtiéndose en una niña preciosa y linda. Con 2 años ya decía frases completas, reía fuerte, corría por la casa con una energía que me encantaba y me cansaba al mismo. Fernando seguía siendo un padre amoroso con ella. Eso nunca cambió. La recogía en la guardería cuando podía, jugaba en el suelo con ella, hacía voces graciosas que la hacían reír a carcajadas. Pero conmigo, la distancia solo aumentaba. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, mecánicas. «¿Cómo fue tu día?» «Bien. ¿Y el tuyo?» Normal, intenté hablar sobre eso algunas veces. «San Fernando, necesitamos conversar. Siento que estás distante». Él lo negaba, decía que estaba todo bien, que yo imaginaba cosas pero no imaginaba. Una mujer siente cuando algo cambia en su marido, cuando él ya no está presente aunque esté a su lado. Cuando Julia cumplió 3 años, Fernando cambió de empleo. Dijo que había conseguido un puesto mejor,
con salario mayor, en una empresa más grande. Me alegré por él. Pensé que tal vez ese nuevo desafío lo ayudara a salir de aquella melancolía en la que parecía sumergido. Pero el nuevo empleo significó viajes. Fernando empezó a viajar por trabajo, a veces quedándose fuera 2, 3 días. Llamaba desde donde estaba, hablaba con Julia, mandaba besos por teléfono, pero conmigo era siempre rápido, siempre con prisa. Tengo que colgar, amor. La gente me está llamando para cenar. Besos para vosotros. Me sentía cada vez más sola. Cuidaba de Julia, trabajaba, cuidaba de la casa y sentía como si estuviera viviendo en piloto automático. El matrimonio que había soñado, esa sociedad que Fernando había prometido en el altar, parecía escapárseme entre los dedos como arena. Pero me aferraba a la esperanza de que era una fase, que pasaría, que volveríamos a ser como antes. Fue cuando Julia tenía 4 años y medio que algo pasó que debería haber sido una alarma roja para mí, pero estaba tan ciega, tan inmersa en la rutina, que no le di la debida atención. Fernando llegó a casa un viernes y dijo que necesitábamos hablar de algo importante. Mi corazón se aceleró. Cristina, mi empresa me está ofreciendo una oportunidad increíble. Quieren transferirme a Barcelona, a la central. Es un ascenso grande. El salario se duplicará. Por fin podremos comprar una casa, dar una vida mejor a Julia en Barcelona. La palabra resonó en mi cabeza. Toda mi familia estaba en Madrid, mi empleo estaba aquí, la vida de Julia estaba aquí, pero Fernando pintó un cuadro tan bonito, tan prometedor. Una casa grande, Julia estudiará en una buena escuela, no tendrás que trabajar si no quieres, podrás dedicarte solo a ella. Es la oportunidad de empezar de nuevo, Cristina. Empezar. ¿De verdad? Esa palabra, empezar de nuevo, debería haberme hecho preguntas. ¿Empezar qué de nuevo? ¿El matrimonio estaba mal? ¿Era infeliz? Pero estaba tan cansada, tan desgastada de intentar mantener todo unido sola, que la idea de no necesitar trabajar, de tener más tiempo para Julia, me sedujo. DQ. Necesitaba pensarlo, hablar con mis padres. Él estuvo de acuerdo, pero veía su ansiedad, como si necesitara que decidiera rápido. Hablé con mi madre. Ella se entristeció con la posibilidad de que me fuera, pero dijo que si era bueno para nuestra familia, debía ir. Tu padre y yo estamos aquí, Cristina, os echaremos de menos, pero tenéis que pensar en el futuro vuestro y de Julia. Mi padre fue más reticente. No sé, hija. Este Fernando anda un poco extraño, ¿no crees? Defendí a mí. Marido está solo estresado, papá, con el trabajo, pero mi padre insistió. ¿Estás segura de que todo está bien entre vosotros? Mentí a él y a mí misma. Está todo bien, papá. Es solo una fase. Terminé aceptando el cambio. Fernando se puso eufórico, empezó a hacer planes, a buscar casas en Barcelona por internet, a hablar de escuelas para Julian. Programamos el traslado para 3 meses después, tiempo suficiente para que yo pidiera la baja en el supermercado, para despedirnos de la familia, para organizarlo todo. Fueron 3 meses de preparativos, de cajas empaquetadas, de despedidas emocionadas, pero el traslado nunca ocurrió. 2 semanas antes de la fecha marcada, Fernando llegó a casa un lunes y dijo que necesitaba viajar urgente a Barcelona para resolver cuestiones del nuevo empleo, formar papeles, ver apartamento. Sería rápido, solo 2 días. Me pareció extraño que no me invitara a ir con él, pero dijo que era mejor que me quedara porque Julia estaba con un resfriado leve y no era bueno viajar con ella. Tenía sentido, Julia estaba con la goteando, tosiendo un poco. Él salió el martes por la mañana. Besó a Julia, que aún dormía. Pasó la mano por su cabello con una ternura que me conmovió. Cuida bien de nuestra princesa. Siempre cuido, respondí, sin entender por qué esa petición me sonaba tan extraña, tan cargada de un significado que no conseguía captar. Fernando no volvió en 2 días. No volvió en 3. No volvió nunca más. Y cuando empecé a buscarlo, cuando empecé a llamar, a mandar mensajes, a entrar en desesperación, descubrí que se había llevado a Julia con él, a mi hija de 5 años, a la que había acostado la noche del martes. Había desaparecido junto con su padre. Y yo, Cristina, madre dedicada, esposa que confiaba en él como siempre, me quedé allí sola, en aquel apartamento vacío, sosteniendo el osito de peluche de mi hija, sin entender cómo mi vida se había derrumbado por completo en cuestión de horas. La primera persona a la que llamé fue mi madre. Eran las 6 de la mañana del jueves cuando desperté.
y me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Había dormido poco, esperando que Fernando llegara en cualquier momento. Pero cuando el sol empezó a entrar por la ventana y él no estaba allí, un frío recorrió mi espina dorsal. Fui al cuarto de Julia, esperando encontrarla durmiendo como siempre, pero la cama estaba vacía. Las cobertas echadas a un lado, la almohada aún con la marca de su cabecita. Pero ella no estaba allí. «Mamá, Julia no está aquí», dije por teléfono, con la voz temblorosa, casi irreconocible. Fernando tampoco ha vuelto, no sé qué ha pasado. Mi madre intentó calmarme. Dijo que tal vez Fernando había llevado a la niña a dar un paseo, a tomar desayuno fuera, cualquier cosa. «Pero mamá, él está en Barcelona», grité, sintiendo el pánico dominarme por completo. «Viajó el martes. ¿Cómo iba a llevarse a Julia así? Está en Barcelona». Fue entonces cuando la realidad empezó a dibujarse en mi mente como un rompecabezas macabro. Corrí al armario de Julia y abrí las puertas con las manos temblando. La mitad de su ropita no estaba allí. Los vaqueros que más le gustaban, los vestiditos, los tenis preferidos, todo había desaparecido. Fui al baño y vi que su cepillo de dientes no estaba en el soporte. El champú infantil que siempre compraba, ese con olor a fresa que ella adoraba, también había desaparecido. En el cuarto que compartía con Fernando, su cajón estaba vacío. Toda la ropa, los documentos, todo se había llevado Ann. Él lo había planeado. Fernando había planeado llevarse a mi hija, y lo había hecho mientras yo dormía, mientras confiaba en él como siempre. Llamé a su móvil decenas de veces. Sonaba, 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 pero solo daba en el buzón de voz. Mandé mensajes, cientos de mensajes. «Fernando, ¿dónde estás? ¿Por qué te llevaste a Julia? ¿Qué está pasando? Por favor, contéstame. Estoy desesperada». Nada en silencio absoluto. Mis padres llegaron en menos de media hora. Mi madre me encontró sentada en el suelo de la sala en pijama, llorando convulsivamente. Mi padre, siempre el más práctico, tomó el teléfono y llamó a la policía. «Necesitamos registrar una denuncia», dijo, con voz firme, aunque veía sus manos temblando también. «Esto es secuestro». La palabra secuestro sonó tan pesada, tan irreal. ¿Cómo podía ser secuestro si era el propio padre? Pero lo era. Julia era menor de edad. Yo no había dado permiso para que se la llevara. Él simplemente había desaparecido con ella. Los policías que atendieron la denuncia fueron amables, pero veía en sus ojos esa mezcla de pena y escepticismo. ¿Tenía usted alguna desavenencia con su marido? ¿Él había amenazado con hacer esto antes? ¿Estaban en proceso de separación? No. Respondía a cada pregunta sintiendo que caía en un abismo cada vez más profundo. Los policías explicaron que casos así eran complicados. Cuando es el padre o la madre quien se lleva al niño, la ley tarda en actuar. No es como un secuestro por un extraño. Haremos lo posible, señora, pero la verdad es que él es el padre de... Si no hizo ninguna amenaza, si no hay señales de violencia, es difícil tratarlo como prioridad máxima. Aquello me indignó, me dejó con rabia. ¿Cómo que no es prioridad? Mi hija de 5 años había sido llevada sin mi consentimiento. ¿Cómo no era urgente? Los días que siguieron fueron los peores de mi vida. No podía comer. No podía dormir. Pasaba las noches despierta mirando el móvil, esperando que Fernando llamara, que mandara un mensaje. Cualquier cosa que me dijera que Julia estaba bien. Llamaba a todos sus conocidos que tenía contacto. ¿Has visto a Fernando? ¿Sabes dónde está? La mayoría no sabía nada. Algunos ni me conocían bien. El supervisor de la antigua tienda donde trabajaba me dijo que Fernando había renunciado. Hacía casi un año me había mentido durante un año entero sobre dónde trabajaba, sobre qué hacía. Investigué el supuesto empleo nuevo en Barcelona. Llamé a todas las empresas de materiales de construcción que pude encontrar en la capital catalana. Ninguna tenía un Fernando trabajando allí. Ninguna esperaba un transferido de Madrid. Todo había sido mentira. El ascenso, el traslado, los planes para el futuro, todo absolutamente inventado. Pero ¿por qué? ¿Qué había hecho yo de tan terrible para merecer? Mi madre prácticamente se mudó a mi casa en aquellas primeras semanas. Cosía, limpiaba, intentaba hacerme comer algo. «Hija, necesitas alimentarte, necesitas mantener las fuerzas. Julia te necesitará fuerte cuando la encuentre». Pero no tenía fuerzas. Era apenas una cáscara vacía, moviéndome automáticamente, respirando porque mi cuerpo insistía en seguir vivo,
aunque mi alma estuviera hecha pedazos. 2 semanas después de la desaparición, recibí una llamada de un número desconocido. Mi corazón se aceleró. Contesté con las manos temblando tanto que casi dejé caer el teléfono. Diga, Anera Fernando. Su voz, esa voz que conocía tan bien, sonó distante, fría, como si perteneciera a un extraño. Cristina, ¿está todo bien? Julia, ¿está bien? No necesitas desesperarte. No necesito desesperarme. Grité tanto que mi voz se quedó ronca. ¿Te llevaste a mi hija? Desapareciste con ella sin avisarme, sin darme explicaciones. ¿Dónde estáis? Quiero hablar con ella. Quiero ver a mi hija. Fernando suspiró, como si yo estuviera siendo dramática, como si estuviera exagerando. No vas a saber dónde está. Solo llamé para decirte que ella está segura, que está conmigo, que no necesitas movilizar a la policía ni hacer escándalo. Julia está feliz, está bien cuidada. ¿Cómo puedes decir que está feliz? Sollozaba, las lágrimas bajando calientes por mi rostro. Debe estar aterrorizada o debe estar pidiendo por su madre. Hablar con ella, Fernando, por favor. Él se quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. No va a ser posible, dijo. Es mejor así, Cristina, para todos. Y colgóme, quedé allí con el teléfono en la mano, gritando su nombre. Pero la llamada ya se había cortado. Corrí a la policía con la información de la llamada. Consiguieron rastrear el número, pero era un teléfono prepago, comprado con documentos falsos, imposible de localizar. Fernando se había pensado en cada detalle. Había cubierto sus huellas como si fuera un criminal profesional. Como un hombre que creía conocer tan bien, se había revelado capaz de tanta frialdad, de tonta crueldad. Contraté a un abogado con el dinero que mis padres me prestaron. El doctor Marcos, un hombre de mediana edad con cabellos grises y gesto serio, me explicó los trámites legales. Vamos a interponer una acción de búsqueda y captura. Conseguiremos la custodia unilateral para usted y una orden de arresto para él por sustracción de menor. Pero, señora Cristina, necesito ser honesto con usted. Sin saber dónde está, sin ninguna pista concreta, esto puede tardar. Puede tardar muchos meses. 6, 8, 10 meses desde aquella mañana de jueves cuando desperté y mi mundo había acabado. Había perdido el empleo porque no podía funcionar bien. Llegaba tarde, lloraba en medio del turno, olvidaba tareas sin. Mi jefe fue comprensivo al principio, pero una empresa necesita funcionar, y yo era un obstáculo. Fui despedida con una carta amable diciendo que entendían mi situación, pero que necesitaban a alguien que pudiera dedicarse plenamente al trabajo. Me quedé viviendo con mis padres. Yo, una mujer de 28 años, volviendo al cuartito de adolescente, durmiendo en la misma cama de soltera, donde había soñado con mi futuro cuando era joven. Me pasaba los días buscando, llamando a conocidos, visitando comisarías, poniendo carteles con la foto de Julia en cada poste de luz que encontraba. Mis padres me sostenían financieramente, emocionalmente, pero veía cómo aquello los estaba destruyendo también. Mi madre envejeció de años en meses. Mi padre se volvió más silencioso, más distante, pero seguíamos adelante, porque no había otra opción. Un año después, el abogado consiguió una orden judicial para que Fernando apareciera en corte. Pero como no sabíamos dónde estaba, la orden era solo un papel. Necesitamos encontrarlo. Sin eso, todo esto es Contraté a un detective privado, un hombre llamado Ramón, recomendado por el abogado, un ex policía con cara de pocos amigos y métodos dudosos. Voy a encontrarlo, señora. Pero no será barato y no será rápido, no me importaba. Vendí lo que pude, pedí prestado a amigos, hice lo que fuera necesario. Ramón empezó a investigar el pasado de Fernando. Descubrió cosas que yo no sabía. Fernando había tenido una infancia traumática, peor de lo que me había contado. Su madre no había muerto de enfermedad, como él dijo, se había suicidado después de años de abuso por parte del padre. Fernando había presenciado todo. Había sido testigo en el juicio que condenó a su padre a prisión. Había crecido en casas de acogida, con tíos que no lo querían, cambiando de lugar cada pocos meses. Su marido tiene un patrón, huye cuando las cosas se ponen difíciles. Cambia de identidad, empieza de cero. Lo hizo de niño, lo hizo de joven. Y ahora lo hizo con usted y su hija. Aquella información me dejó aturdida. El hombre con el que me había casado, el padre de mi hija,
era un desconocido. Tenía un historial de mentiras, de fugas, de reinventarse. Ramón encontró pistas, un retiro de dinero en una gasolinera cerca de Valencia, el día después de la desaparición. Un ticket de tren para Sevilla, un alquiler de coche en Málaga. Fernando se movía, no se quedaba quieto, pero siempre un paso adelante, siempre desapareciendo antes de que pudiéramos alcanzarlo. Pasaron años, 2, 3, 5 años desde que mi vida se rompió. Julia tendría 10 años ahora. Pensaba todo el tiempo cómo estaría, alta como su padre, con mi sonrisa. ¿Se acordaría de mí? ¿Preguntaría por su madre? La imaginación me torturaba. Veía niñas de su edad en la calle y tenía que contener las ganas de correr hacia ellas y abrazarlos, de preguntar si eran mi Julia. Mis padres envejecían. Mi madre desarrolló problemas de corazón por el estrés. Mi padre se jubiló antes. Yo trabajaba en lo que podía, empleos temporales, limpiando casa, sirviendo en bares, cualquier cosa que me permitiera pagar al detective y seguir buscando. Me volví una sombra de la mujer que fui. No salía, no tenía amigos, no tenía vida, solo la búsqueda, solo la esperanza de encontrar a mi hija. Ramón me llamaba de vez en cuando con actualizaciones, un posible avistamiento en Granada, un nombre similar en un registro de hotel en Bilbao, pero siempre falsos positivos, siempre callejones sin salida. No desista, Cris, lo vamos a encontrar. Pero empezaba a dudar, empezaba a pensar que nunca los encontraría, que Julia crecería sin mí, que Fernando ganaría al final. Entonces, 7 años después de la desaparición, Ramón me llamó con una voz diferente. Lo encontré. Encontré a su marido y a su hija. Mi corazón casi se sale del pecho. Están en Zaragoza, viviendo bajo nombres falsos. Fernando se hace llamar Pablo Ruiz y Julia es Beatriz Ruizán. Tienen una vida normal. Ella va a la escuela. Él trabaja en una ferretería en Zaragoza, a solo unas horas de Madrid. Habían estado tan cerca todo ese tiempo. Lloré como no lloraba desde el día en que desaparecieron. Lori de alivio, de rabia, de alegría, de todo mezclado. Ramón había encontrado un rastro en un registro escolar. Julia o Beatriz había ganado un concurso de dibujo en la escuela y su foto había salido en un periódico local. Ramón reconoció su rostro de las fotos que le había dado. Envejecido 7 años, pero inconfundible. Es ella, Cristina, estoy seguro. Llamé al abogado inmediatamente. Con una ubicación concreta, podíamos actuar. El doctor Marcos consiguió una orden judicial rápida para la custodia temporal y para la detención de Fernando. La policía de Zaragoza fue alertada y en menos de una semana organizaron una operación para rescatar a Julia y arrestar a Fernando. Yo vi Zaragoza con Ramón y el abogado. Me quedé en un hotel esperando la llamada que cambiaría todo. La operación ocurrió una mañana de miércoles. La policía entró en la casa donde vivían, un apartamento modesto en un barrio obrero. Fernando fue detenido sin resistencia. Julia fue llevada a una comisaría para esperar por mí en cuando entré en esa sala, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que se rompería. Vi a mi hija por primera vez en 7 años. Estaba sentada en una silla, con una expresión confusa y asustada, abrazando una mochila escolar. Era alta para su edad, delgada, con el cabello largo y oscuro, los ojos grandes que recordaba. Julia, susurré acercándome despacio. Ella me miró sin reconocimiento, frunciendo el ceño. ¿Quién es usted? ¿Dónde está mi papá? Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo al no me reconocer. No sabía quién era yo. La asistente social que estaba con ella me explicó con gentileza. Beatriz, esta es tu madre. Madre en Julia negó con la cabeza, retrocedió. No, mi madre murió cuando yo era pequeña. Mi papá me lo dijo. Usted no es mi madre. Sentí el mundo derrumbarse de nuevo. Fernando no solo la había llevado, la había hecho creer que yo estaba muerta. Le había robado no solo la presencia, sino la memoria de mí. A los días siguientes fueron un caos emocional. Julia fue entregada a mi custodia temporal, pero se resistía a todo. Gritaba que quería volver con su padre, que yo era una extraña, que no me conocía. Lloraba por las noches llamando por él. Se negaba a comer, a hablar conmigo. La terapeuta asignada por el tribunal me explicó que era un caso clásico de alienación parental. Fernando había lavado el cerebro de Julia durante años, contándole mentiras sobre mí, sobre nuestra vida, para justificar lo que había hecho. Va a llevar tiempo, mucho tiempo,
y mucha paciencia. Ella necesita procesar que toda su vida era una mentira. Fernando fue interrogado. Ann confesó. Todo. Ann dijo que lo había hecho porque tenía miedo de perderme, de perder a Julian, que en su cabeza enferma yo lo iba a dejar, iba a llevarme a la niña, y él no podía soportar eso. Dijo que había planeado la fuga durante meses, que había falsificado documentos, que había cambiado de identidad varias veces para no ser encontrado. Lo hice por amor, dijo en el juicio. No quería perder a mi familia en amor. Aquella palabra en su boca me dio asco. Eso no era amor, era obsesión, era egoísmo, era destrucción. Julia empezó terapia. Yo también necesitaba lidiar con la rabia, con el rechazo de mi propia hija, con la realidad de que el reencuentro que había soñado durante 7 años no era nada como imaginaba. En lugar de abrazos y lágrimas de alegría, había gritos, puertas cerradas, miradas de odio, pero no desistí. Me levantaba cada día decidida a reconquistar a mi hija, a mostrarle quién era yo, quién éramos nosotras. Poco a poco, con la ayuda de la terapeuta, Julia empezó a abrirse, preguntaba cosas sobre su infancia, sobre las fotos que le mostraba, sobre las historias que le contaba. Un día, después de una sesión particularmente difícil, me miró y dijo: ¿Por qué papá hizo esto? ¿Por qué mintió tanto? Respondí con la verdad. Tu padre estaba enfermo. Julian tenía miedo de perderte, y en lugar de hablar conmigo, de buscar ayuda, tomó una decisión terrible que nos hizo daño a todos. No lo defendí, pero tampoco lo demonicé, no. Quería que ella lo viera como un monstruo sin corazón. Era un hombre roto, enfermo, que había tomado decisiones terribles, basadas en miedos irracionales. Eso no excusaba lo que había hecho, no borraba el dolor que había causado, pero de alguna forma explicaba, y esa explicación, por más que odiara admitirlo, me ayudó a empezar a procesar todo. Las semanas fueron pasando y Julia seguía resistiendo. Hacía terapia 3 veces por semana, tenía sesiones con una psicóloga especializada en trauma. Poco a poco, con el trabajo cuidadoso de la terapeuta, empezó a recuperar algunos recuerdos de la infancia. Recordó el apartamento donde vivíamos, jugar en el parque cerca de casa, el olor de la comida que mi madre hacía. Pero esos recuerdos venían acompañados de mucha confusión y dolor. Había construido toda una vida creyendo en una versión de los hechos, y ahora necesitaba deconstruir todo eso. Era como desmontar un rompecabezas y tratar de armarlo con piezas completamente diferentes. Un día, durante una de las sesiones supervisadas, algo cambió. Había llevado un álbum de fotos con fotos de ella bebé, de nuestra boda. Estaba mirando las fotos con esa expresión cerrada de siempre, cuando se detuvo en una foto específica. Era una foto mía sosteniéndola en brazos. Ella debía tener unos 3 años. Estábamos en el parque, el sol dando en nuestros rostros, las dos sonriendo. Julia tocó la foto con los dedos, muy suave, y susurró algo que casi no oí en recuerdo esto. Recuerdo ese día me habías comprado algodón de azúcar y te embadurné toda la cara. Mi corazón casi se detuvo. Sí, dije bajito, con miedo de romper aquel momento frágil. Eras tan traviesa. Me embadurnaste la cara, la tuya. Hasta el banco quedó pegajoso. Me miró por primera vez en semanas. Realmente me miró y vi lágrimas. ¿Por qué no viniste a buscarme antes? ¿Por qué tardaste tan? Su voz estaba cargada de dolor, de acusación, pero también de algo que podía ser el inicio de comprensión. Lo intenté, mi amor, dije, llorando también. Te busqué todos los días durante 15 años, nunca dejé de buscarte, nunca me rendí contigo. Aquella fue la primera pequeña grieta en la pared que había construido. No significa que todo se arregló de repente. Aún llevó meses de terapia, de conversaciones difíciles, de avances y retrocesos. Había días en que parecía progresar, empezando a aceptarme, y el día siguiente volvía a rechazarme, diciendo que quería vivir con su padre, que yo no tenía derecho a quitárselo. La terapeuta explicó que era normal, que niños en situaciones de alienación parental pasan por un proceso muy complicado de reconstrucción de vínculos. El juicio de Fernando ocurrió 8 meses después de la operación que lo detuvo. Fue condenado a 6 años de prisión por sustracción de menor, falsedad ideológica y uso de documentos falsos. Julia quedó desolada con la noticia, aunque ya entendía racionalmente lo que su padre había hecho, aunque ya había reconstruido parte de la relación conmigo,
Aún lo amaba profundamente, y necesité tragarme mi rabia y mi dolor para ayudarla a lidiar con. Explicar que el padre había errado, que necesitaba pagar las consecuencias de sus actos, pero que eso no significaba que él no la amara, o que ella necesitaba dejar de amarlo. La justicia me concedió la custodia total de Julia. Ella tenía derecho a visitar a su padre en la prisión una vez al mes, siempre acompañada de un asistente social. Fueron visitas difíciles para ella, para mí y para todos. Ver a mi hija abrazar al hombre que me la había robado durante 15 años era una tortura. Pero sabía que si le impedía esas visitas, si la ponía a elegir entre nosotros dos, la perdería de nuevo. Esta vez, no físicamente, sino emocionalmente. Llevé a Julia a vivir conmigo en Madrid. Conseguí un apartamento mejor con la ayuda de mis padres, en un barrio bueno, cerca de una escuela. La matriculé en el primer año de secundaria, ya que había perdido algunos meses de clases por toda la situación. Tenía dificultad para adaptarse. Era callada, aislada, no hacía amigos fácilmente. Los otros adolescentes parecían tan despreocupados, tan normales, y ella cargaba un peso enorme en los hombros. Mi madre, que había esperado 15 años para reencontrar a la nieta, intentaba acercarse a ella con todo el amor que había guardado. Julia, ven aquí que la abuela hizo tu plato favorito. ¿Recuerdas que te encantaba mi pollo con pimientos? Pero Julia no recordaba. O si recordaba, los recuerdos eran tan distantes y confusos que no podía acceder a ellos bien. Comía educadamente, agradecía, pero la mirada vacía mostraba que no había conexión emocional real con todo aquello. Hubo un episodio que casi me destruyó. 3 meses después de que viniera a vivir conmigo, desperté en medio de la noche con un ruido extraño en la sala. Fui a ver qué era y encontré a Julia sentada en el sofá, con una maleta pequeña al lado, llorando en silencio. ¿Qué pasa?, pregunté, encendiendo la luz. Me miró con esos ojos rojos de tanto llorar. No aguanto más, dijo. No consigo sentirme en casa aquí, quiero ir. Quiero volver a Zaragoza. Quiero vivir mi vida de antes. Me senté a su lado, con el corazón hecho pedazos. Tu vida de antes estaba basada en una mentira. Julia, en el nombre que usabas era falso. La historia que tú, padre, cantaba era falsa. Ella sacudió la cabeza violentamente, pero era feliz. No me sentía perdida como ahora. Sabía quién era. Y entonces dijo algo que lo cambió todo. Me miró y preguntó, con una voz pequeña y asustada, ¿quién soy ahora, mamá? ¿Soy la Julia que perdiste? ¿Soy la Beatriz que papá creó? ¿Cómo unó esas dos personas en...? Fue la primera vez que me llamó mamá desde que la reencontré. Aquella palabra mamá saliendo de sus labios después de tanto tiempo me hizo derrumbarme, la abracé y esta vez se apartó. Nos quedamos allí, abrazadas en el sofá de la sala Lorondo juntas, y por primera vez sentí que tal vez, solo tal vez, pudiéramos superar aquello. La terapeuta dijo que aquella crisis había sido necesaria. Era Julia finalmente confrontando la realidad de su situación, finalmente dejando de vivir en el pasado o en la negación, y empezando a lidiar con el presente. A partir de allí, las cosas no se volvieron perfectas, pero volvieron más honestas. Julia dejó de fingir que estaba todo bien cuando no lo estaba. Empezó a hacer preguntas sobre los años que había perdido, sobre cómo era nuestra vida antes, sobre por qué Fernando y yo nos habíamos casado, sobre cómo había sido el embarazo. Eran preguntas difíciles, algunas veces dolorosas de responder, pero respondía con la verdad, siempre con la verdad. Poco a poco, muy despacio, empezamos a construir algo nuevo. No era la relación madre-hija que había soñado, no era ese vínculo que había sido interrumpido cuando ella tenía 5 años. Era algo diferente, algo que necesitaba ser creado de cero, con mucho esfuerzo, mucha paciencia, mucho amor de ambas partes. Julia empezó a contarme cosas sobre los años que había pasado con cómo se mudaban mucho, siempre viviendo con miedo de ser encontrados, como él la enseñaba en casa en los primeros años, antes de inventar documentos falsos para matricularla en una escuela, como él era, cariñoso pero también controlador, nunca dejándola hacer amistades profundas, siempre atento a cualquier cosa que pudiera exponer la verdad. Él me quería, haciendo sus deberes en la mesa de la cocina, mientras yo preparaba la cena. Pero era un amor asfixiante. Tenía miedo de todo. Miedo de que me secuestraran, miedo de que huyera, miedo de perderme. Vivía diciéndome que éramos nosotros dos contra el mundo, que solo podíamos confiar el uno en el otro. Aquello me
partió el corazón. Fernando había proyectado todas sus inseguridades y miedos en la vida de ella. Había creado una burbuja donde solo ellos dos existían. No era una vida saludable, no era lo que una niña merecía, pero era la única vida que ella había conocido durante 15 años. Hoy, 3 años después de reencontrar a Julia, puedo decir que aún estamos construyendo nuestra relación, ladrillo a ladrillo, día a día. Ella tiene 18 años ahora. Está terminando la secundaria, haciendo planes para la universidad. Tiene novio, un chico amable llamado Lucas que conoció en la escuela y que trajo a cenar a casa el mes pasado. Verla riendo en la mesa presentando al chico en mi madre, haciendo bromas, siendo un adolescente normal, me llena los ojos de lágrimas cada vez. Son lágrimas de alegría, pero también de luto por los años que perdimos, por las experiencias que nunca compartiremos, por los cumpleaños, por las conversaciones, por todo lo que Fernando nos robó. Fernando fue liberado de la prisión después de cumplir 4 años de la sentencia de 6, por buen comportamiento. Julia quiso verlo en cuanto supo de la liberación. Yo tenía miedo de aquel encuentro, miedo de que decidiera irse con él de nuevo. Miedo de perder todo lo que habíamos construido. Pero la terapeuta me ayudó a entender que necesitaba confiar en ella. Necesitaba confiar en el trabajo que habíamos hecho juntas durante esos 3 años. Si la atas ahora, Cristina, ¿repetirás el mismo error que cometió Fernando? La asfixiarás por miedo a perderla. Necesitas dejarla libre para hacer sus elecciones. El encuentro ocurrió en un café neutral, con la presencia de la terapeuta. Yo no fui. Pensé que era mejor darles ese espacio. Julia me contó después cómo fue. Dijo que Fernando estaba diferente, más delgado, más viejo, con una tristeza en los ojos que nunca había visto antes. Le pidió disculpas, lloró. Dijo que se arrepentía de todo lo que había hecho, que entendía si nunca más quería verlo. Julia me dijo que sintió pena por él, que aún lo quería a pesar de todo, pero que también tenía rabia, mucha rabia. Le dije que lo que hizo estuvo mal, mamá. Le dije que destruyó mi infancia, mi relación contigo, mi identidad. Le dije que había perdido años intentando entender quién era por culpa de sus mentiras. ¿Y sabes qué respondió? Que lo sabía, que cargaba con esa culpa todos los días, que no esperaba ser perdonado. Ella sigue viendo a Fernando de vez en cuando, no con la frecuencia que él querría, pero suficiente para mantener algún tipo de vínculo. Yo hice las paces con eso. No es fácil, nunca lo será, pero entendí que Julia necesita resolver su relación con su padre a su manera, en su tiempo. Mi papel no es ponerla en contra de él, no es hacerla elegir. Mi papel es estar aquí, siempre, siendo el puerto seguro al que puede volver cuando necesite. La relación con mi madre también mejoró mucho. Julia empezó a ir a casa de la abuela los sábados para aprender a cocinar. Mi madre, con esa paciencia infinita que solo las abuelas tienen, enseña recetas antiguas, cuenta historias de la familia, muestra fotos de cuando yo era niña. Poco a poco, Julia está construyendo esos puentes con el pasado que le fue robado. Está creando recuerdos nuevos que se mezclan con fragmentos de los antiguos. Otro día me llamó desde casa de mi madre, diciendo, «Mamá, recordé algo. Recordé que la abuela hacía una tarta de manzana que me encantaba. Debía tener unos 4 años. Recuerdo el olor saliendo del horno. Recuerdo ponerme de puntillas intentando espiar. Su voz estaba llena de emoción, de sorpresa, como si hubiera encontrado un tesoro perdido. Y era exactamente eso. Cada recuerdo recuperado era un tesoro, un pedacito de ella que volvía a casa en la terapia con... Julia aún va una vez por semana, y yo voy cada 15. Mi terapeuta, diferente de la de Julia, me ayuda a lidiar con la culpa. Q Cargo, por más racional que sea, por más que todo el mundo me diga que no fue mi culpa, hay una parte de mí que aún se pregunta si podría haber hecho algo diferente, si hubiera prestado más atención a las señales, si lo hubiera confrontado antes, si hubiera sido menos confiada. Tal vez nada de aquello hubiera pasado. La doctora Silvia siempre me corrige cuando hablo así. Cristina, fuiste víctima de un hombre que planeó un crimen durante meses, tal vez años. Confiaste en tu marido, porque es lo que se hace en un matrimonio. No tienes culpa alguna. Pero la culpa no es racional. Se aloja en el pecho como un peso que a veces parece imposible de cargar. Aún hay días malos, días en que Julia está irritada y dice cosas que sé que no piensa de verdad,
pero que me duelen profundamente. Tú no entiendes lo que pasé. No sabes cómo es tener tu vida entera destruida de un día para otro. Respiro hondo. Cuento hasta 10. Recuerdo que está procesando un trauma enorme y respondo con calma. Tienes razón. No sé exactamente lo que pasaste, pero sé lo que es tener una hija arrancada de ti sin explicación. Sé lo que es pasar 15 años buscando, sin dormir bien, sin vivir de verdad, siempre con un pedazo faltando. Nuestros dolores son diferentes, Julia, pero ambos son reales. A veces esa conversación termina con ella dando un portazo en su cuarto. Otras veces viene a abrazarme llorando. Es así como vamos, 2 pasos adelante, 1 atrás, construyendo algo que sea nuestro. Lo más difícil fue aprender a no idealizar la relación que habríamos tenido si Fernando no se la hubiera llevado. Pasaba horas imaginando cómo sería, cómo estaríamos cercanas, cómo me contaría sus secretos de adolescente, cómo le trenzaría el cabello, cómo reiríamos juntas. Pero la terapeuta me ayudó a ver que esas fantasías solo me lastimaban más. Esas Julias que perdiste no existen más. Habría crecido y cambiado de cualquier forma. La persona frente a ti es la Julia real, con todo lo que pasó, con toda la bagaje que carga. Es con esa Julia con la que necesitas construir una relación, no con la versión idealizada que vive en tu cabeza. Fue liberador de cierta forma, soltar esa fantasía y abrazar la realidad, por más imperfecta que fuera. Volví a trabajar, esta vez en una oficina de contabilidad. No es el empleo de los sueños, pero paga las cuentas, me mantiene ocupada, me da una rutina. Tengo colegas que se convirtieron en amigas, mujeres que oyeron mi historia y me apoyaron sin juicio. Una de ellas, Marielda, también pasó por un divorcio difícil y perdió la custodia de sus hijos por algunos años. Almorzamos juntas casi todos los días, compartimos las angustias, compartimos también las pequeñas victorias. Cuando Julia sacó nota máxima en el examen de matemáticas, Marielda celebró conmigo como si fuera su hija. Cuando Julia discutió conmigo y dijo que quería vivir sola, Marielda me sostuvo mientras lloraba. En el baño de la oficina. Esas amistades me salvaron de muchas formas. Me recordaron que no era solo la madre de Julia, no era solo la víctima de esa historia. Era Cristina, una mujer completa, con sueños propios, con valor propio. He pensado mucho sobre el perdón últimamente. Perdonar a Fernando parece simple. Lo que hizo fue demasiado cruel, demasiado egoísta, demasiado destructivo, pero cargar rabia es como beber veneno esperando que el otro muera. La rabia me consumía, me dejaba amarga, me impedía vivir plenamente. Entonces decidí, no por él, sino por mí, intentar perdonar. No significa olvidar. No significa decir que está todo bien. Significa soltar la rabia, soltar el deseo de venganza, soltar la necesidad de que sufra tanto como yo sufrí. Significa elegir seguir adelante sin ese peso atado en mi pecho. Es un proceso. Un perdón que necesito renovar casi todos los días, pero lo estoy intentando. Julia me preguntó una vez si me arrepentía de haberme casado con su padre. Estábamos viendo una película en la sala, una comedia romántica tonta, cuando pausó de repente y hizo esa pregunta. Pensé mucho antes de responder. Si digo que me arrepiento, estoy diciendo que me arrepiento de tenerla a ella, porque ella no existiría si no me hubiera casado con... Pero ¿cómo arrepentirme de tener a la persona que más amo en el mundo? Incluso con todo el dolor, incluso con todo lo que pasó, no la cambiaría por nada. Entonces respondí, Julia, no me arrepiento de tenerte a ti. Eres lo mejor que me ha pasado. Me arrepiento de no haber visto quién era realmente tu padre. Me arrepiento de haber confiado tanto sin cuestionar a Ann. Pero tú, a ti te elegiría de nuevo en cualquier vida, en cualquier circunstancia. Se quedó callada por un momento, luego volvió a dar play a la película, pero la vi limpiando una lágrima con la manga de la blusa. Mi vida hoy es simple, pero es mía. Me levanto temprano, tomo café con Julia cuando está en casa, voy a trabajar, vuelvo, preparo la cena, a veces vemos algo juntas, a veces ella sale con los amigos, los fines de semana voy a casa de mis padres, Julia a veces va conmigo, a veces prefiere quedarse en casa estudiando o con el novio. Es una vida común, sin grandes emociones, pero después de todo lo que pasé, común es lo que más quiero. Común es un regalo que aprendí a valorar. Si estás viendo este video y estás pasando por algo parecido,
Si tu hijo fue llevado por un ex, si perdiste contacto con alguien que amas, quiero que sepas una cosa. No te rindas. Nunca, nunca te rindas. Busqué durante 15 años. 15 años que parecieron toda una vida. 15 años de dolor y desesperación y noches sin dormir. Pero encontré a mí. No fue el reencuentro de los sueños. No fue ese abrazo de telenovela donde todo se resuelve. Fue difícil. Fue doloroso. Aún es difícil y doloroso. Pero ella está aquí. Está viva. Está conmigo. Y estamos construyendo algo. Juntas. Eso es lo que importa. Aprendí también que amor no es posesión. Fernando pensaba que amaba a Julia, pero lo que sentía era posesividad, miedo a perder, necesidad de controlar. Amor de verdad es querer lo mejor para la persona, incluso cuando eso no te incluye. Es dejarla volar, es confiar, es estar presente sin asfixiar. Estoy aprendiendo a amar a Julia de esa forma, a soltarla cuando necesita, a sostenerla cuando ella necesita, a respetar sus elecciones incluso cuando no. Estoy de acuerdo. Es el tipo de amor que duele, que exige, renuncia, pero es el único tipo de amor que construye puentes en vez de prisiones. Otro día, Julia estaba rebuscando en una caja vieja en el armario y encontró el osito de peluche, aquel bolita que había dejado atrás cuando tenía 5 años. Se quedó mirándolo por un largo tiempo, pasando la mano por el pelo desgastado, por los ojos de botón que estaban medio sueltos. ¿Este era mío? Era, respondí, intentando controlar la emoción. Dormías con él todas las noches. Lo llamabas Bolita. Sonrió, una sonrisa medio triste, medio nostálgica. ¿Puedo quedármelo? Claro que puedes, mi amor. Siempre fue tú. Lo llevó a su cuarto y cuando fui a darle las buenas noches más tarde, vi que lo había puesto en la cabecera de la cama. Es una cosa pequeña, tal vez sin importancia para otra persona, pero para mí fue enorme. Fue ella reconectando con aquella niña de 5 años que fue. Fue ella aceptando que esa parte de su historia también importa. No sé cómo será el futuro. Julia quiere estudiar psicología. Dice que quiere ayudar a otros niños que pasaron por traumas parecidos. Me siento orgullosa de ver cómo está transformando su propio dolor en propósito. Tal vez se case, tal vez me dé nietos algún día, tal vez consigamos construir esa familia que siempre soñé, aunque de una forma completamente diferente de la que... tal vez no. Tal vez decida vivir lejos, seguir un camino propio, construir una vida donde yo sea solo una parte pequeña. Y está bien, porque ella está viva, está bien, está entera. Y al final de cuentas, es solo eso lo que una madre quiere. Si hay un mensaje que quiero dejar a quien me está escuchando, es esta: y la vida raramente ocurre como la planeamos. Las personas que amamos pueden decepcionarnos de las peores formas. Podemos perder años, podemos perder pedazos de nosotros mismos en el proceso, pero mientras hay vida, hay posibilidad de reconstrucción. No será perfecto, no borrará el dolor, pero es posible crear algo nuevo sobre las ruinas. Es posible encontrar belleza en los pedazos. Es posible amar de nuevo, confiar de nuevo, vivir de nuevo. Llevé 15 años para reencontrar a mi hija, más 3 para empezar a construir una relación real con ella, y llevaré el resto de la vida para curar completamente las heridas que todo esto dejó. Pero estoy aquí. Julia está aquí, y estamos juntas. Solo ya es un milagro. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Gracias por haber escuchado mi dolor, mi rabia, pero también mi esperanza. Un abrazo desde el fondo de mi corazón para cada uno de vosotros. Cuidaos, amaos y nunca, nunca os rindáis con aquellos que amáis.